Well, we'll try to speak slowly for those of you who don't speak Spanish. Esta es un trabajo de largo plazo. Es un enfoque posiblemente muy diferente al que ustedes pueden estar acostumbrados. Nosotros creemos que la mejor manera de conservar es utilizando las especies, pero utilizándolas de una manera racional, de una manera bien pensada, bien estructurada. No estoy hablando de una reforestación clásica, sino, como van a ver, basado en una genética sólida. No sé cómo paso acá. Lo logré. Bien, esta es la situación en Costa Rica. Miren, y la reforestación en Costa Rica, lamentablemente, hoy día, 90% aproximadamente es teque melina. Es todo lo que tenemos por muchas razones. No vamos a profundizar acá. Y vean las especies nativas. Este es un trabajo de un censo de viveros de todo el país. We got here mostly 90% of the nurseries in the country. Este es un dato bastante real y es del 2012, diciembre de 2012. Y lamentablemente no estamos utilizando las especies nativas. Hay muchas razones por las cuales no ocurre esto. Nosotros pensamos que, como hipótesis, que para hablar de una conservación genética efectiva, suena fácil, pero tenemos que hacer un trabajo grande con la base genética. El principio de la base genética. Necesitamos hablar en forma práctica. Aquí están los 3 pasos que intentamos hacer. Colectar una cantidad grande de individuos de distintas poblaciones, básicamente un tamaño de población efectiva, así se le llama N sub E, y eso se refiere a árboles con capacidad reproductiva. Preferiblemente, si uno tuviese suficiente terreno, plantar esas colecciones en al menos 2 sitios seguros. Ese es un enfoque lógicamente ex situ, ¿verdad? Pero plantar, pero bajo un diseño, vamos a ver un diseño especial de campo. Y luego, si nosotros no hemos logrado que esas colecciones tengan flores y frutos, vean, qué pena, pero no hemos hecho casi nada. Y a eso me refiero con conservación efectiva. Tenemos que lograr que hayan flores y frutos. Y hay un problema más con estas colecciones. Eso requiere un manejo. Hay un trabajo a largo plazo que siempre olvidamos. Nosotros podemos verlo de una manera práctica como fuentes semilleras. Son realmente bancos genéticos de germoplasma ex situ, que sirven para todos los propósitos. Suena fácil, pero no es fácil. Todos sabemos, los que hemos trabajado en esto, que es muy, muy duro. Si queremos, la primera pregunta, ¿cuáles especies debemos trabajar? Tenemos dos grandes grupos: especies amenazadas o especies de alta utilización en la sociedad. Este trabajo lo hemos hecho también. Hoy la presentación va a concentrarse en estas especies que curiosamente olvidamos. Cuando una especie tiene utilidad por su madera, hay interés de la sociedad, tenemos inmediatamente una presión enorme y se nos olvida que esa presión de la sociedad está amenazando seriamente sus poblaciones, y hay muchos ejemplos de eso. Casi siempre en la conservación todo el mundo se enfoca por acá y muy poca gente hace esto. Bien. Planeamiento estratégico. Rápidamente, ¿qué pasa en Costa Rica? ¿Cuáles especies son las que debemos enfocar nuestro esfuerzo? Este es un país pequeño, tierra cara, es un país complicado para reforestación clásica. Tenemos que elegir entonces especies
recordemos que cuando uno va a plantar árboles, sobre todo en una finca privada, si yo quiero promover reforestación con especies nativas, realmente el enfoque es un enfoque socioeconómico. La persona decide si va a sembrar árboles por una decisión socioeconómica. No es porque qué bonita mi finca y quiero tener cocobolos y eso no es así. Eso no ocurre en la vida real así. El 95% de las personas están pensando, tienen una finca y es una decisión. Siembro cultivo, siembro árboles, tengo animales. Es así. Entonces, tenemos que pensar especies que compitan, que dé un aporte a esa familia, a ese productor, a ese finquero. Nosotros dijimos, bueno, como país pequeño tenemos que tomar decisiones, priorizar y tomar un liderazgo científico-tecnológico, aprovechar, posicionar al país como, yo inclusive hablo de que nosotros tenemos que trabajar una identidad de país. Rápidamente, bueno, ¿cuáles especies? Aquí hay algunos elementos que en la práctica para mí son los más útiles. Primero, una especie que tenga una distribución natural amplia, que sea una especie común a muchos países, por varias razones. Razones genéticas, número uno, lógicamente, ahí tenemos una riqueza enorme para explotar, trabajar, y porque va a ser una especie común a muchos países, les va a interesar, el conocimiento le va a interesar de manera inmediata a muchos países. La madera es conocida en muchos países, entonces veámoslo de una manera, es un mercado natural mayor. Capacidad de adaptación a sitios marginales, por supuesto. Si hay una distribución natural amplia, es una especie con un potencial enorme, que nos puede dar soluciones a largo plazo. Es algo sostenible en el tiempo. Problema clásico con el que siempre estamos los investigadores peleando. Problemas en la capacidad de propagación. Hay un poquito, vean que hoy ha habido algunas presentaciones de fenología. Eso es fundamental. Una especie nativa complicada, semilla cada 4 años, semilla que no se puede almacenar, floración compleja, ese tipo de especies, recordemos que ya ahí tenemos una limitante. No es que no vamos a trabajar, pero ya se complica el tema. Ya requiere mucho esfuerzo, muchos recursos. Y nosotros normalmente no tenemos tanto tiempo ni tantos recursos. Conclusiones lógicas que vamos llegando: maderas de alto valor, algunos colegas hablan de maderas gourmet, concepto bonito. Concentrémonos en maderas que reúnan estas condiciones y maderas de alto valor. Y pongámosle toda la energía, el corazón, la ciencia, la buena ciencia acá. Bien, estas son las especies que hemos propuesto para Costa Rica. Todas tienen maderas semiduras o duras, como se conoce en la jerga forestal. Todas tienen maderas buenas. Aquí no hay maderas blancas, suaves. No, Costa Rica no puede darse el lujo, en nuestra opinión, de los pocos recursos ponerlos en una madera para fibra, para ese tipo de cosas. No, esa no es la silvicultura de este país. Ahí es donde yo voy con una identidad de país. Un país que se concentra en maderas de alto valor, en bosques pequeños, small scale forestry. Eso es Costa Rica. Entonces, small scale forestry, palabras clave, usemos palabras clave. ¿Qué es el sentido de eso? Pues simplemente busquemos maderas que tengan un uso, una utilización grande, repito, todos los que ya lo dije, ¿no? A ver, entonces, como ejemplos, hemos venido precisamente haciendo ese esfuerzo, colecciones con cada una de ellas y estableciendo esos bancos bajo manejo y desarrollando una silvicultura bien amplia, bien amplia, con una base genética de poblaciones. Estas dos especies, Horizontes ya lo había hecho. Ya Horizontes había hecho un trabajo muy valioso con Katia, habían hecho unas colectas y estaban aquí en Horizontes. No sé si van a ir, no sé si van a ir al de Cocobolo. El de Cocobolo está muy bonito, que lo vean. El problema es que nunca pensamos, se hizo bien la colecta, se plantó, pero nunca pensamos en el manejo.
Y los árboles estaban ahí 15 años, no producían flores, no producían frutos. Había un problema grave de manejo. Bueno, aquí simplemente cuando ya tenemos las especies, vamos a hacer colectas de al menos 3 poblaciones. Es lo que es como un plancito, un horizonte práctico rápido. No nos interesa que sea recto, ni eso no tiene ningún sentido en este estadio. Aquí estamos colectando una población amplia. Lo que más nos va a interesar es que no tengan parentesco. Bueno, eso es muy difícil en la práctica. Simplemente que no estén a la par, que no sean árboles de un mismo grupo, una misma cohorte. Intentemos que estén distanciados 200, ojalá 500 metros. Colectas poblacionales. Nosotros lo que estamos trabajando son al menos 10 árboles por cada población, al menos 3 poblaciones. Esa fue la premisa base con que fuimos al campo. Y colectando de toda la periferia del árbol para capturar la mayor cantidad de diversidad genética. Recuerden que unos árboles son terribles, ¿verdad? Hay de todo. Aquí hay un campo muy bonito de la investigación con Cuban. Siempre estamos colectando la mamá. ¿Con cuántos hombres está ese árbol? ¿Verdad? Esa es una cosa que cada especie es diferente, ¿verdad? Cada especie tiene una estrategia ahí terrible. Bien, es importante que colectemos de toda la periferia de la copa. Con eso vamos a tener una muestra mini poblacional. Ojalá varios frutos diferentes. Recordemos que en leguminosas, por ejemplo, se da el fenómeno de que todas las semillas que están dentro de una misma vaina son hermanos completos, full seeds. Entonces es muy importante, por ejemplo, en leguminosas, frutos diferentes, separar frutos, y muchos frutos diferentes. Este es el diseño que estamos usando en campo. Vean este diseño. Voy a tratar de explicarlo rápidamente. Las colecciones, este es un diseño estadístico de campo que nos permite generar muchísimo conocimiento poblacional, genético, hereditario. Aquí podemos hacer todo lo que ustedes quieran. Estas colecciones, de hecho, las estamos estableciendo acá en Horizonte, son de Horizontes, pueden usar cualquier investigador. Aquí va a haber una colección grande entonces de germoplasma, de material genético. Entonces el diseño es así. Los número 1, por ejemplo, son 6 plantas de la mamá 1, pero están en 3 parejas aleatoriamente distribuidas dentro del bloque. Eso nos genera a nosotros un montón de... Bueno, hay todo un programita para hacerlo, no es nada del otro mundo. Lo importante acá es lo siguiente: uno de los dos se elimina a los 5 años más o menos para exactamente tener un 50% de lo que llamamos nosotros los forestales de un raleo, de un espacio, una liberación de espacio, para ir abriendo el espacio a los que mejor se adaptan, y con eso ir precisamente estimulando que puedan producir flores y frutos. Un árbol que si está en alta competencia, por lo general los árboles plantados florean muy poco, muy mal. Casi solamente los árboles de los bordes son los que ustedes van a ver floreando. Entonces hay que hacer el manejo, porque si no, no estamos logrando el objetivo de floración, intercambio de ADN entre todos ellos y generando toda una riqueza genética. Esto sirve también para restauración. En terrenos donde se perdieron especies valiosas, cómo volverlas a reintroducir de esta manera. Es una aplicación muy práctica, muy directa a restauración. Aquí voy terminando. Este fue el trabajo que hicimos hace 2 años. Las colectas para cada especie. Aquí hemos logrado colectar de 70 árboles, de 5 poblaciones, y así va cada especie. Hicimos unas colectas bien grandes. No es tan fácil, se llevan al vivero, en el vivero perdemos algunas familias, luego lo llevamos a campo. Aquí están las siembras que hicimos en Horizontes, en un lugar terrible. Nos tocó el año del niño, para peores. 2 años hemos estado luchando, manteniendo estas colecciones vivas. Pero ahí vamos a seguir. Nos tocó el año pasado y son años terribles. Pero bueno, y una última cosita: hemos establecido en invernadero una capacidad de propagación vegetativa. Muchas veces la semilla siempre
la semilla es limitante para propagar especies. Siempre, no, corrijo, siempre. La propagación vegetativa en un sistema como estos, tenemos un invernadero de investigación y desarrollo en el TEC, en San Carlos, donde desarrollamos todo el conocimiento de cómo propagar vegetativamente igual, manteniendo el mismo rigor genético separado por árbol, etc. Colecciones que hemos establecido también en formas diferentes para que los campesinos siembren en pequeñas franjas de madera. Esa es una nueva idea de sembrar árboles con ganadería. Le decimos al ganadero, no cambies, te sigue siendo ganadero, pero vamos a producir un poquito de madera en su finca. Y ese es un nuevo diseño que se está usando ya mucho en la zona norte. Y ahí es una manera más eficiente de que la gente adopte estas especies, y contribuya. Aquí la palabra clave es que estos arbolitos vengan de una colección muy amplia, de una gran cantidad de mamás, de familias o material genético amplio. Bien, eso es. ¿Hay tiempo para preguntas o comentarios? If you have any questions, please. O si no, cuando mañana estamos haciendo el tour, también pueden compartir.